Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar del segundo tipo de cuchillo dentro de los cuchillos que habíamos denominado kataba, que eran los cuchillos de un solo bisel. Pues este va a ser el segundo cuchillo del cual vamos a hablar, que el cuchillo pues es un deba. Aquí tengo tres debas diferentes. Este es un deba al cual ya le he hecho una restauración y lo he mejorado. Este es un deba que tiene poco uso básicamente en cocina, pero bueno, ya lo utilizaremos. Posiblemente con este deba lo vayamos a utilizar para explicar cómo se afila el deba. Y aquí traigo otro cuchillito que este está sin... Este es un cuchillo oxidado deba, pues que lo tengo para restauración, ya que tengo varios cuchillos pendientes de restauración. Y ya explicaremos en otros vídeos pues el proceso que lleva reparar cuchillos, pues quitarle las grandes mellas que suelen traer, pues configurar los nuevos biseles, quitarle el óxido y darle un mejor aspecto a estos cuchillos. Bueno, el deba es un cuchillo que básicamente, bueno, muy raro de ver o de muy poca utilización. Es un cuchillo, bueno, vamos a hacer primero hablar de las partes del cuchillo. Básicamente vienen siendo las mismas del anterior cuchillo que ya habíamos hablado, que era el Yanagiba, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. Aquí tendríamos el cuchillo, tendríamos la parte de la hoja. Dijimos que la hoja se llama Ira. Voy a ponerlo mejor lo voy a poner en azul. Se llama la ira, que sería la parte, ya hemos dicho, la parte que no entra en el área de corte, que es la parte superior hasta que llega a la parte del shinobi. Pues la hoja básicamente sería la ira. Luego tenemos la línea central, que ahí hemos dicho que es un poquito la espina dorsal del cuchillo, el equilibrio del cuchillo, que ya habíamos dicho que se llama, que es el shinobi. Luego tendríamos lo que es el filo propiamente dicho, es decir, que yo no recuerdo cómo lo habíamos denominado. Al filo lo podemos llamar pues de varias maneras. No recuerdo si lo había llamado Hasen, pero bueno, puede ser línea Hasen. Perdón, el nombre sería Hasen, o también lo podemos llamar Ado. Esto sería el filo propiamente dicho. Y luego tendríamos el área de corte, o sea, lo que es el biselado de corte, que sería desde el shinogi hasta el Hasen o el Ado, que vendría a ser la kiria. Es decir, toda esta parte que está aquí, básicamente, donde empezaría el área del biselado del shinogi hasta el filo propiamente dicho, pues tendríamos el kiria. Bueno, esto básicamente podemos decir también, por ejemplo, lo que no lo habíamos nombrado, el lomo del cuchillo. Pues vamos a ponerlo por aquí. Imaginemos este sería el lomo. Pues el lomo o lo que sería la espina sería el mune. Vamos a sacar una flechita por aquí. Y esto se llama mune. Luego tendríamos lo que es la punta, que es el kisaki, que sería la punta propiamente dicha. Sería kisaki. Bueno, esto es básicamente, para no volver a explicar todo lo que habíamos explicado en el anterior vídeo, porque básicamente es lo mismo. Ya habíamos comentado que la línea posterior, la parte posterior del cuchillo, básicamente es cóncava, con lo cual va a quedar una parte
extrema, que es la que va a delimitar un poquito, bordear la parte menos cóncava, que es la que vamos a afilar, y esa parte, digámosle, la parte más central de la parte posterior del cuchillo sería el irazuki. Irazuki sería la parte central y el uraoshi vendría a ser la parte que bordea la parte de atrás, posterior del cuchillo, realmente la que vamos a afilar, sería el uraoshi. Y luego la parte central totalmente cóncava, que va a llegar a los extremos, pues va a ser el urasoki. Bueno, yo para no hacer un vídeo demasiado extenso, que ya más o menos de todo esto ya más o menos habíamos hablado, ya lo habíamos comentado en un vídeo anterior, y simplemente hablar un poquito me gustaría hablar pues un poquito del deva, porque la verdad que el deva es un cuchillo muy especial. Ya hablaremos de las maneras de afilarlo, las técnicas de afilado. Es decir, que el deva también se llama deva bocho, que es un cuchillo esencial en la cocina japonesa. Traducido literalmente, pues podríamos decir trinchador puntiagudo. Tradicionalmente fue utilizado para decapitar y filetear lo que es el pescado. No existe un equivalente real en lo que podemos decir la cocina occidental. Funciona tanto como, entre comillas, podríamos decir, o funcionaba como hacha de carnicero y también como fileteador. Es muy versátil. Realmente siempre he dicho que el tener un cuchillo deva no es tener un cuchillo, es tener cultura. Esto es tener historia, porque esto tiene su historia. Y básicamente para comprender el deva y su diseño es necesario conocer un poco la historia y la cultura japonesa. No voy a dar una clase de historia porque tampoco soy historiador, pero los orígenes del cuchillo deva pertenecen a la era Edo, que la era Edo fue, podemos decir, entre 1600 y 1868 después de Cristo, y es cuando Japón atraviesa, se puede decir, un largo periodo de paz, una urbanización gradual, y fue una herramienta vital en aquella época, dado que la dieta japonesa durante este periodo consistía casi exclusivamente pues, en mariscos y verduras. La prohibición de carne en Japón provocó pues, una prevalencia de una dieta basada en marisco, y esto se debe a que en el año 675 pues ya se empezó a comer comer otro tipo de carne. Se había vuelto pues un tabú por motivos religiosos, y esto pues no impidió pues a los japoneses que siguieran comieran a escondidas lo que ellos quisieran, pero se impuso la fuerte cultura del cultivo de pescado. Digamos que las carnes rojas no se popularizan hasta final del siglo XIX, cuando Japón comenzó a comerciar con Occidente, y por lo tanto tenemos un cuchillo para filetear pescado con una eficacia tanto para los hogares como los restaurantes de la época. Y bueno, la invención del deva fue alrededor del año 1700, supuso un avance culinario pues, muy importante para una nación que se sustentaba principalmente en marisco, y es verdad que sin duda existían cuchillos para pescado, que eran otro tipo de cuchillos, pero este fue el que se diseñó y el que perduró durante el tiempo. Los japoneses, digamos que comenzaron a compartir su arte y su cultura con Occidente, pues empezaron a tener una nueva forma de vida. La nación también comienza a adaptar la cultura y tecnología de los alimentos occidentales, y entonces ya el consumo de carne y de res pues ya se volvió más común, y ya fue el final de una era de anteriores culturas, o de la anterior cultura. Ya al vivir en una ciudad pues, más acelerada, se hizo cada vez más común una creciente clase urbana japonesa.
ya sé que compraba el pescado pues precocinado, digámosle, bueno, perdón, precortado quise decir, pues en los mercados, ¿no? Como alternativa a los cuchillos tradicionales, solo para pescados y verduras. Entonces se popularizaron los nuevos diseños como fueron el Gyoto, después pues ya como resultado, pues después de la Segunda Guerra Mundial, el deva comenzó a desaparecer a medida que Japón se modernizaba y bueno, dejó de ser un cuchillo básicamente utilizado en algunos términos domésticos. Esta tendencia se acentuó más en la década de los 40, cuando a medida que Japón ya adquiría una influencia mayor pues, de Occidente y la población rural iba menguando. Pero bueno, hay que decir que el deva hoy actualmente ha aparecido un poquito o ha reaparecido de una manera diferente y algunos cocineros todavía caseros japoneses hay que decir que siguen utilizando este cuchillo. No se suele utilizar mucho, la verdad, no se suele ver mucho, pero afortunadamente se están viendo más. De hecho, los restaurantes occidentales, muchos chefs, ya ahora disfrutan no solamente de un deva, quizás ya pues de grandes cuchillos súper afilados japoneses, ya digo, pues el Yanagiba, el Santoku, etc, etc, hasta llegar hasta el deva. Gracias a Dios el deva es, ya digo, tiene una historia, tiene un diseño único, tiene unas características pues muy destacadas. Normalmente pues una hoja de hasta 180 milímetros de longitud, incluso se pueden ver en algunos más grandes. Es decir, que también el deva se puede decir que se puede utilizar para cortar verduras también, pero va a ser menos eficiente y preciso que un cuchillo específico para verduras como puede ser un akiri. Eso básicamente no puede ser tampoco tan dinámico, no se le puede pedir el dinamismo que puede tener un Gyoto, un Bunka, un Santoku, y hay que evitar el uso excesivo. Ya digo que se puede cortar, pues bueno, pescado, se puede cortar pollo y ternera entero, y el deva corta fácilmente espinas blandas de pescado, facilita el corte de articulaciones de pollo, bueno. Ya digo que es un cuchillo que igual que el Yanagiba y el Usuba, son cuchillos que necesitan básicamente un mantenimiento bastante exigente, pues como muy pocos usos, al ser un cuchillo muy específico, debido a la anatomía del filo que tiene, pues hay que estar constantemente ajustándolos bien y afilándolos bien. Pues podemos decir, vamos a borrar esto de aquí, porque solo nombrar pues que existen 4 tipos de deva. Básicamente el que nosotros nos vemos en Europa es el que se llama el ondeva, es decir, el que nosotros vamos a encontrarnos va a ser el ondeva, que es el deva tradicional. Digamos que on significa verdadero o original en japonés y se refiere al formato original de este cuchillo, que es grueso y pesado, que suele medir entre 150 y 240 milímetros, y pues básicamente para filetear y limpiar pescados medianos y grandes, y este es el más común, como los que tenemos aquí, es el más común de encontrarnos este tipo de devas, ¿no? Bueno, luego tenemos el Kyodeva, Kao. Tenemos el Kyudeva o Kyodeva, que es Kyo significa pequeño, por lo tanto es igual que un deva original, pero más delgados y cortos, que suelen estar entre 100 y 135 milímetros de largo. Se va a utilizar para lo mismo, filetear pescados más pequeños, como pueden ser caballas y sardinas. Luego tenemos el Miroishi. El Miroishi deva es, bueno, Miroishi significa filetear en japonés, entonces es una versión pues, bastante interesante del deva,
porque es una hoja, ya nos encontramos una hoja más delgada, estrecha y delgada a la vez, que la del original, que es la del Ondeva. Por eso se utiliza para rebanar y proporcionar un pescado después de filetearlo. Y podemos decir que es un híbrido entre un Deva y un Yanagiba. Son menos robustos, la verdad, pero bueno, son más difíciles de ver, la verdad. Luego tenemos el Kanisaki. Kanisaki Deva. Que Kanisaki básicamente se utiliza para filetear mariscos, especialmente cangrejos y langostas, que es una característica única de este cuchillo, porque es un cuchillo que está afilado hacia la izquierda, con lo cual lo que se evita es que el usuario, la persona que lo utilice, corte la carne al cortar, o sea, la desmenuce, y el caparazón, y entonces se filetea mejor lo que es el cangrejo. Luego tenemos, por último, para no hacer demasiado largo el vídeo, el Yodeva. Bueno, el Yodeva es una versión, podemos decir, occidental, del Deva, generalmente con mango al estilo occidental, porque Yo significa occidental, y la hoja verdaderamente aquí ya cambia de formato totalmente, deja de ser el Deva tradicional y se convierte en un filo de doble bisel, una forma que se asemeja mucho a la de un Giotto, aunque un poquito más robusta y, bueno, considerablemente pues un poquito más gruesa. Bueno, esto ha sido una pequeña introducción a lo que es aquí tenemos los diferentes tipos de cuchillos Deva. Bueno, básicamente nos vamos a encontrar muy comúnmente el Hondeva, básicamente porque, ya digo, es un cuchillo que no es para todo el mundo, no lo suele tener todo el mundo, ya que hoy sí es verdad que hay cuchillos muy versátiles, nos encontramos con cuchillos que nos van a hacer muchos trabajos, pero puedo decir que tener un Deva en casa es tener historia. Yo particularmente lo uso también, o sea, lo suelo utilizar. Es verdad que no es demasiado, pero la verdad que es un cuchillo único. Esto es un cuchillo que tiene historia, no hay ningún cuchillo con los precedentes que tiene el Deva. Y bueno, en un próximo vídeo yo creo que vamos a utilizar este para explicar la técnica o la mejor manera de afilar un Deva. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos introductorio, conocer un poquito lo que es el Deva. Y ya nos pondremos manos a la obra en un próximo vídeo. Bueno, hasta una próxima ocasión.